Hay una anécdota que cuentan del maestro José Manuel Estrada, uno de los dos fundadores de la institución, de la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar, y es de que al maestro José Manuel le gustaba comprar el periódico, le gustaba estar enterado de las noticias, saber cómo estaba el mundo. Y en alguna ocasión que le preguntaban por qué tenía ese gusto, decía él que cuando estudiaba o cuando leía, se enteraba de cómo estaba el mundo, sabía cómo estaba la GFU, esa pequeña institución, y de pronto, en esa época pequeña, sí, maestro Carlos, veo que tiene su mano levantada. Si gusta abrir su micrófono, por favor. No creo que no. Bien, entonces, y bien, de tal manera que, y fíjense, esto obedece a un principio ya muy antiguo de sabiduría y está expresado claramente como uno de los 7 principios del Kybalión. Muchos de ustedes saben que el Kybalión es un libro de sabiduría antiguo, perteneciendo a la tradición de Hermes Trismegisto, y dice que como es arriba es abajo, que como es en lo pequeño es en lo grande. De tal manera que entonces eh, les platico esto para básicamente explicar por qué voy a hablar de algunas cuestiones. Miren, actualmente hay una característica que está predominando en nuestra cultura occidental, y es de que hay una desigualdad en la riqueza, una desigualdad que es en algunas situaciones muy profunda, muy drástica, correspondiendo un poco con la ley de Pareto del 10% y el 90%. Hay gente que considera que está el 10% de la humanidad, al menos de nuestra cultura occidental, tiene el 90% de la riqueza y el restante 90% de la humanidad tiene tan solo el 10%. Y bien, investigando en esto, no es exactamente así. Sin embargo, el 10% más rico de la población posee alrededor del 70% al 80% de toda la riqueza. El 1% más rico posee aproximadamente el 30 al 40%. Y eso nos hace pensar inmediatamente en gente como Jeff Bezos, dueño de Amazon y otras empresas, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, el controvertido y siempre en problemas Elon Musk. Y bien, y el 50% más pobre de la población posee menos del 5% de la riqueza total. El 40% de la clase media posee entre el 15 y el 25% restante. Por ejemplo, en Estados Unidos, según datos del Federal Reserve y estudios del Credit Suisse, el 10% más rico posee alrededor del 76% de la riqueza del país. El 1% concentra el 38% de la riqueza total. Y el 50% más pobre apenas posee 1 a 2% de la riqueza. En los países europeos es similar. Hay un tanto menos de desigualdad por algunas cuestiones de su tipo de intereses, pero la concentración de esta desigualdad es notoria, pertenece todavía a este rango. Bueno, ¿qué significa todo esto? Aunque no siempre llega a ser tan extremo como el 90% de la riqueza en manos del 10%, sí se acerca bastante. Y bien, insisto, no soy activista político, no estoy tratando de decir los malos son los ricos, vámonos contra ellos. No, no, sino que simplemente esta característica de desigualdad económica está evidenciando algo más profundo, algo que te atañe a ti, que me estás escuchando como a mí, algo que incluso puede alterar tu vida. Y en ese sentido creo que en esta época que estamos viviendo, tenemos la maravillosa oportunidad de darnos cuenta que somos herederos de una gran riqueza. Esta riqueza esencialmente es que ha habido pueblos que durante cientos o miles de años han utilizado una filosofía, una forma de ver la vida y que han tenido éxito en eso. Y además, a veces no son cientos y miles de años, sino que además es
con miles o cientos de miles de personas que obedecen que siguen una perspectiva de vida. Y eso les permite salir adelante. Y bien, en esta época que estamos viviendo, con todo el alcance que tienen las redes sociales, YouTube, con su cantidad infinita de videos, con todos los libros que tenemos acceso, ya sea pagados, ya sea piratas, tenemos acceso a esa información. Y es desde este punto de vista que es importante cuestionarse, no solo darse cuenta. Algo que bueno que está ahorita el maestro Carlos presente. Hay una frase que me ha gustado mucho de él, es de que es importante no hacer juicios, pero sí estar conscientes, darse cuenta. Y eso es muy importante. O sea, el hacer un juicio te puede llevar a criticar, a cuestionar, a hacer sentir mal a otros. En cambio, si haces una perspectiva, tomas consideración de lo que está pasando sin enjuiciar, pues estás enterado y no agredes ni te agredes internamente. Y bien, esa desigualdad de economía no solo se da en cuanto a economía, sino también en cuanto a acceso a servicios de salud. Por ejemplo, la falta de atención por razones económicas en los últimos 12 meses, en Estados Unidos, tan solo en Estados Unidos, es del que el 25% de los adultos dicen que no acudieron al médico o no compraron medicamentos por razones económicas. Miren, un dato que no actualicé, pero me llamó sobremanera la atención hace algunos meses, es de que mucha gente en Estados Unidos, gente adulta, sobre todo la gente adulta de la tercera edad, tiene un temor tremendo de enfermarse, porque saben que el servicio de atención médica es tan caro que muchas veces una enfermedad los puede llevar a la ruina. Eso se me hizo impresionante en un país que se precia de ser primermundista, del primer mundo. Bien, en España, Francia, Alemania y el Reino Unido está entre el 5 y 10% de la población quien reporta haber evitado atención médica. Es decir, prefieren quedarse con su dolor, tomarse un tecito, este, hacerse el disimulado que no pasa nada, que asistir al doctor, porque saben que puede ser caro, y las medicinas. Bien, esto entre las poblaciones, entre las zonas rurales, definitivamente esto es más grave. El acceso limitado a médicos especialistas, hasta el 30% menos cobertura médica que en zonas urbanas. También sabemos que esto también afecta la cuestión de que algunas poblaciones migrantes o minorías, pues se les es más difícil. Ahorita nada menos estamos muy pendientes de lo que está pasando en el vecino del norte, en Estados Unidos, por todo este cambio de políticas que ha implicado que mucha gente que está indocumentada tenga situaciones muy difíciles. Y esto que estoy comentando, pues no resulta tan extraño, lo conocemos de alguna manera. Y bien, insisto, no estoy criticando, no estoy inclinándome, no estoy diciendo, tal presidente es el malvado del mundo, no. Simplemente estoy presentando algo que no solo pasa en Estados Unidos, sino en Europa y todo lo que es la cultura occidental, ¿ok? En algunos países más, en algunos países menos, porcentajes más, porcentajes menos, pero estamos en esa situación. Insisto, estoy hablando básicamente de un síntoma que tiene que ver con nuestra cultura. En ese sentido, hay algo que cuando lo oí me impactó mucho de Eric Fromm. Esto, yo entré a la institución hace unos 45 años, cuando tenía 18 años, y de los primeros que leí fue a Eric Fromm, cuando estaba en mi primera escuela, en la escuela de Yamines. Y Eric Fromm planteaba que así como hay personas que tienen una enfermedad psicológica, así también hay culturas enteras que pueden tener una enfermedad. Él planteaba en ese caso cómo de pronto un país puede estar muy atento, muy dispuesto a la guerra,
Y entonces se plantea que finalmente toda una cultura puede estar enferma. Entonces, lo comento hago este comentario acerca de Fromm, básicamente para insistir en el punto. Simplemente estoy hablando de síntomas. Síntomas que como cuando tú te enfermaste, comiste una quesadilla y no te diste cuenta que estaba ligeramente pasada y te enfermas del estómago. Y en cierto momento tienes temperatura. Y la temperatura no es la enfermedad, simplemente es el síntoma. Habrá que buscar cuál es el origen. Y así entonces voy a plantear algunos síntomas de nuestra cultura que, como digo, te atañen a mí y a ti y a mí, y que finalmente todos, en pequeña o gran medida, podamos hacer cambios. La cultura es contagiosa. Ese es uno de los aspectos positivos de la cultura. La cultura se va contagiando. Aquellos que son vegetarianos, tú vas a platicar con alguien que es vegetariano, que ya lleva unos 5 o 10 años, y la historia va a ser similar. Te va a platicar que al principio, sus hermanos, sus primos, lo bromeaban, le decían, ¿sabes qué? Si vas a mi casa, te invito a mi casa, pero no te comas mis plantas, ya sé que eres vegetariano. Un chiste por demás utilizado para bromear a los nuevos vegetarianos. Y bien, pasa el tiempo, desaparecen las bromas o se minimizan y surge una segunda etapa muy interesante en la cual los parientes, los primos, los tíos invitan al nuevo vegetariano y dicen, ¿sabes qué? Te invito a la boda, ¿eh? No vayas a faltar, hice una comida especial para ti. Me las ingenié, estoy viendo YouTube, pero te hice una comida vegetariana súper deliciosa, no puedes faltar. Y entonces en esa segunda etapa ya no solo respetan al nuevo vegetariano, sino que además le empiezan a preparar platillos especiales. Pasa el tiempo y te digo, esto lo puedes platicar con algunos vegetarianos que tengan 10, 15, 5, 10, 15, 20 años. Y en algún momento los parientes empiezan a preguntarle a ese vegetariano, al nuevo vegetariano de la familia, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le haces, eh? Veo que envejeces menos rápido. Oye, y además te veo que no te duelen las rodillas y te veo tan lúcido como hace 20 años. ¿Cómo le haces? Y te veo con lleno de energía, bla, 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 y no te enfermas tan seguido. Y entonces ahí inicia una tercera fase en la cual el nuevo vegetariano empieza a compartir su en ese momento incipiente sabiduría acerca de cómo alimentarse adecuadamente. Y esto lo platico porque finalmente es un rasgo que muestra cómo la cultura es contagiosa, de tal manera que aquellos cambios que tú realizas, va a haber gente que los va a copiar. De esto hay estudios científicos incluso. Hay uno de Nicholas Christakis, no me desvío, de Nicholas Christakis, muy, muy interesante, que muestra cómo algunos aspectos pueden ser contagiosos en cuanto a hablar de cultura se refiere. Y bien, vamos con otro síntoma, la ineficiencia del sistema de salud. Ya vimos por un lado lo que las cuestiones económicas marcan una disparidad que es de cuestionarse. No estoy hablando de malos, de buenos, simplemente estoy hablando de síntomas, síntomas de nuestra cultura, síntomas de una cultura en la cual vivimos, nos desarrollamos y que definitivamente nos va a impactar. Y no solo en una cuestión macro, sino que de pronto yo, Gustavo, perteneciente a esta cultura, voy a expresar parte de esa problemática en forma interna. Lo vivo en mi exterior y finalmente queda en mi interior. Y bien, en el Reino Unido, por ejemplo, más del 20% de los pacientes esperan más de 4 meses para una cirugía programada. En consultas especializadas, hasta el 35% reporta esperas mayores a un mes. Y bueno, aquí en nuestro México lindo y querido, pues para los que somos derechohabientes del Seguro Social,
pues sabemos que pues no estamos tan lejos de esas expectativas. Y bueno, vaya que el Seguro Social para mí es una bendición. Lo comento con la mamá de mi hijo, y ella es trabajadora del Seguro Social, es doctora en urgencias, y muchas veces hemos comentado que el Seguro Social es una bendición, sobre todo cuando hay que internar al paciente durante muchos días o semanas, una operación. El Seguro Social es una bendición. Sin embargo, vemos que la problemática del Seguro Social aquí en México no es diferente la del Reino Unido, la de Canadá. Vamos a ver Canadá. En Canadá, por ejemplo, el tiempo promedio de espera entre derivación del médico general y atención por especialista puede durar hasta 10 semanas. O sea, vamos, tienes un problema de los ojos, requieres un especialista y de antemano tú sabes que no hay otra más que esperarte porque te van a tardar 10 semanas en promedio. ¿Ok? Bien. Dentro de estos síntomas de nuestra cultura está un gasto sin resultados proporcionales. Estados Unidos gasta el 17% del PIB en salud, el más alto del mundo, pero hay un pero ahí. Tiene una mayor mortalidad evitable que en otros países ricos. Peores indicadores en enfermedades crónicas tratables. Está en la posición 11 de 11. Es decir, está en la cola, está hasta el final. En ranking de eficiencia del sistema de salud del Commonwealth Fund. Bien. La inequidad dentro de la población. Desigualdad en gasto de bolsillos. En Estados Unidos, el 10% más pobre gasta hasta 25% de sus ingresos en salud, mientras que el 10% más rico solo gasta el 4%. Bien. Este resumen me lo salto para brevedad. Conclusión. La cultura occidental ha creado sistemas de salud tecnológicamente avanzados y financieramente potentes, pero mal distribuidos. El resultado es una paradoja dolorosa. Millones de personas en sociedades ricas no pueden acceder a servicios básicos, mientras otros sectores gozan de atención de lujo. Y bien, seguimos con esto de las cuestiones de los síntomas, insisto, síntomas de nuestra cultura. No estoy diciendo que nuestra cultura esté mal, no. Es como actualmente ya se tiene muy claro en el concepto de que toda persona, el 95% de las personas, tiene una enfermedad pequeña, pero aunque sea una enfermedad, pero pequeña tiene. Dolores, también el 95% de la gente tiene dolores comunes. Así entonces en las culturas es lógico que tengan algún dolorcito, o dolorzote, vamos a ver eso. Y bien, pero que sin embargo, a pesar del dolor, esa cultura puede tener aspectos muy positivos. Creo que en ese sentido es igual que tu salud. De pronto mm, te empieza a dar un dolorcito de dientes y lo puedes dejar para después. Pero si por experiencia ya has pasado por varias veces con el odontólogo, sabes que entre más pronto lo puedes resolver, mucho mejor, porque si no, puede llegar un momento en el cual el dolor sea tan grande que estés sufriendo y tal vez en ese momento el dentista no te pueda atender con la celeridad que tú esperas. Y así nuestra cultura, que tú tengas una dolor de muela, no quiere decir que tu enfermedad, tu cuerpo está totalmente enfermo. No, simplemente es un punto, un área focal, algo pequeño dentro de ti. Así también las culturas pueden ser magníficas en muchos rasgos, pero por algún punto necesita alguna pequeña o una corrección de determinada magnitud. Bien, vivimos en una sociedad donde el trabajo, el consumo y el entretenimiento se han convertido en los tres pilares que organizan la mayor parte del tiempo, la energía y los recursos de las personas. Es decir, en nuestra cultura occidental, básicamente tenemos tres pilares, tres columnas, tres actividades fundamentales. Trabajar, eso es fundamental. Necesitas
alimentarte, alimentar a tu esposa, a tus hijos, pagar la renta si es que estás viviendo en casa alquilada, la hipoteca del auto si es que tienes, si así compraste el automóvil, o la hipoteca de la casa. O sea, el trabajo es fundamental. Ese es un punto fundamental donde dedicamos mucho de nuestro tiempo. Y otro rango importante donde dedicamos mucho de nuestro tiempo es el consumo. Y el tercero, el entretenimiento. Bien, mientras tanto, y eso es lo más importante, y en este espacio, este, básicamente todos los que estamos presentes, es porque estamos presentes porque de alguna manera entendemos que el desarrollo de la conciencia, el desarrollo de tu espiritualidad, es parte fundamental de la vida. Y entonces, los siguientes datos te van a llamar la atención, tanto como a mí me llaman la atención. Mientras tanto, menos del 5% del tiempo se invierte en nuestra cultura, en el desarrollo espiritual, psicológico o comunitario profundo. Eso es muy, muy interesante, bastante interesante. Esta desproporción no es solo un dato numérico, sino un síntoma cultural profundo. Y en este sentido, fíjense que antier estaba leyendo, lo guardé por ahí, me llegaron unas noticias que llegan en el Android, de que en Corea del Sur, los niños, para que sean competitivos y puedan tener acceso a las mejores escuelas, es costumbre que los papás los llevan a academias adicionales. O sea, van en la mañana a la escuela tradicional, sin embargo, en la tarde los llevan a alguna academia para que mejoren sus aptitudes de lenguaje, de un lenguaje, de una lengua extranjera, de matemáticas, de tecnología, porque esperan con eso que cuando sean los exámenes para la siguiente etapa escolar, sus hijos tengan acceso. Lo impresionante del caso, porque bueno, eso se está empezando a dar también en México, lo impresionante del caso es de que en Corea del Sur, esas academias adicionales se dan desde los 5 años de edad. O sea, son culturas excesivamente competitivas. De tal manera que entonces algo está por ahí que prestarle atención a nuestra cultura, ¿ok? Y es obviamente en esas academias adicionales, pues no se está hablando, no se les habla de desarrollo de conciencia, de un crecimiento psicológico, de un avance espiritual, no. Básicamente va a ser uh, temas y estudios que les permitan ser competitivos en el área laboral, en la cuestión económica. Bien, esta desproporción no es solo un dato numérico, sino un síntoma cultural profundo que afecta tanto a la salud individual como al equilibrio colectivo. Bien, el imperio del rendimiento, el consumo y la distracción es otro de los síntomas de las características que son muy llamativas en nuestra cultura. El imperio del rendimiento. En nuestra cultura, cada vez va quedando más claro que una persona se tiene que preparar para dar mejor rendimiento. De hecho, una vez precisamente el maestro Carlos nos llamaba la atención acerca del punto de que competencia, el ser competitivos, el que te van a permitir acceder a una empresa es por tu capacidad, por tu competencia, se dice. Sin embargo, nos mencionó el maestro Carlos cómo competencia tiene que ver con la palabra, etimológicamente con la palabra competir. Y vamos a empezar a entrar un poco en el punto que nos atañe esta noche. En la cultura occidental moderna, se valora al individuo por su capacidad de producir, consumir y mantenerse ocupado. A tal punto es esto que muchas veces conoces a alguien
en el autobús, en una fiesta. Y generalmente la primera pregunta es, ¿y tú a qué te dedicas? O sea, antes de saber cuál es tu forma de ver la vida, tu filosofía, de tratar de indagar cuáles son tus valores éticos, no, la primera pregunta es, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo generas dinero? Y bien, o sea, eso que es bastante común, que no es extraño, nos ha pasado a todos, o incluso lo hacemos, está marcando que es algo común en nuestra cultura, ¿ok? El consumo, por su parte, ha dejado de ser una actividad funcional para convertirse en una forma de expresión personal y pertenencia social. Es decir, eres lo que compras. Y el entretenimiento. Y bueno, y esto va en algunos sectores bastante marcado, esto de eres lo que compras. Muchas veces ah, lo que compras va a determinar que te puedan admitir en un cierto grupo social. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñas, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que nos atañen directamente a nuestra vida cotidiana. Y el entretenimiento, especialmente el digital, actúa como vía de escape, anestesia emocional y ocupación constante del silencio. Es decir, no queremos estar a solas, eso es algo que ya se ha insistido mucho. A veces no queremos ver lo que nos está pasando, no queremos ver en qué está fallando nuestra cultura, en qué estamos fallando como personas. Y el entretenimiento es una buena herramienta para escapar de esto. Se habla continuamente de los maratones de Netflix. O sea que de pronto una persona se encierra el fin de semana para ver continuamente. Prende su Netflix, escucha una serie, ve el primer capítulo, el primer episodio de la serie, y en automático entra el segundo episodio, el tercero, y se chuta, llega el lunes con sus amigos. ¿Qué crees? Me lancé tal serie completa. O sea, y está bien, o sea, muchas veces requerimos descansar, distraernos. El detalle está en cuando esto ya no es precisamente una forma de distracción, sino que actúa como un escape, como una anestesia emocional. Y bien, estas tres actividades comparten algo. Nos mantienen hacia afuera. Nos empujan a estar siempre activos, visibles, reactivos, conectados a estímulos externos, pero poco o nada nos invitan a mirar hacia adentro. Y ese va a ser el punto fundamental, va a ser uno de los puntos fundamentales que sí nos van a impactar. La sabiduría, creo que eso es algo que afortunadamente está creciendo en nuestra cultura. Se está entendiendo que la sabiduría no es un lujo. La búsqueda de la sabiduría no es para gente snob o extraña. No, la sabiduría se está entendiendo cada vez más claramente que es algo que te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, para entender quién eres, para entender cómo resolver los problemas con tu pareja, para entender a tus hijos, para saber cómo educarlos durante su etapa difícil de la adolescencia y durante la etapa difícil de la que son jóvenes nuevos. Y empezamos a ver con un matiz diferente a la sabiduría. Sin embargo, algo que todavía no permea mucho nuestra cultura es de que la sabiduría no es el conocimiento. El conocimiento viene de afuera. La sabiduría va a ser cuando tú, ese conocimiento que vino de afuera, lo vives y lo integras a ti. Cuando ese conocimiento que viene de afuera, diriges tu mirada primero hacia ti, hacia tus emociones, hacia tu pensamiento, a tus sensaciones corporales y contrastas si ese conocimiento es útil para ti. Y entonces, en ese punto es muy llamativo cómo nuestra cultura nos está llevando siempre hacia afuera.
Cuidar el trabajo es válido. Cuidar a la familia es válido. Cuidar las relaciones con el entorno es válido. Pero siempre vamos hacia afuera, o casi siempre. De tal manera que entonces, en esto, recuerdo una frase del maestro Buda que dice, si quieres acceder a la sabiduría, él dice iluminación, pero vamos, van emparejados. Si tú quieres alcanzar la iluminación o la sabiduría de una manera rápida y efectiva, lo que tienes que hacer en forma continua es ver qué está pasando dentro de ti, continuamente. Ver qué está pasando en tus pensamientos. ¿Por qué le tienes temor a esto o a tal cosa? ¿Qué te provoca antipatía o qué no te provoca antipatía por alguna persona? Porque algunas personas te acercas a ellos y otras personas las rechazas. Mucho de esto lo vivimos y nada más. La perspectiva del maestro Buda es de que esto debe ser consciente, que tú estés conscientemente experimentando qué está pasando dentro de ti, porque esa va a ser la vía, el camino más efectivo para que tú te conviertas en un hombre sabio, para que tú desarrolles una perspicacia liberadora. Y cuando hablo de perspicacia liberadora, uh, tengo que aclarar que es liberadora, liberadora de aquello que te hace sufrir, esencialmente. ¿Ok? En cuestión emocional, en cuestión afectiva, de relaciones. Cuando algo tú te das cuenta que te está causando sufrimiento y a través de esa perspicacia llamada sabiduría, le das solución y ya no sufres, te has liberado de ese sufrimiento. Un sufrimiento que, dicho sea de paso, podía haber sido gratuito. Y bien, el abandono del mundo interior, en contraste al desarrollo espiritual, psicológico y comunitario profundo, requieren cualidades que esta cultura no fomenta. A ver, voy a insistir en ese punto. Cualidades que esta cultura no fomenta son la pausa, el silencio, la lentitud, la humildad, el autoconocimiento y la cooperación. De hecho, ya hay filósofos importantes. Uno de ellos, Byung-Chul Han, un vietnamita que vive en Alemania. Muy picudo el señor, muy inteligente, muy profundos sus, sus pensamientos, difícil de leer, pero muy interesante. Y es uno de los que hablan cómo nuestra cultura no te da espacio para que estés en silencio, para que estés en tiempos de que no tienes nada que hacer y que esos tiempos los dediques a una introspección, algo que te permita conocerte. Y bien, entonces seguimos con los síntomas de esta cultura. Invertir tiempo en meditar, ir a terapia, participar en círculos comunitarios o buscar una vida con sentido, que eso es algo que uh, te puedes dar cuenta que ya tiene una cercanía muy estrecha con tu vida. Sabemos que cada vez estamos en una cultura que está teniendo una pandemia. Estamos teniendo una pandemia de ansiedad, una pandemia de depresión, una pandemia de varias cosas que están pasando internamente. Y es cada vez más frecuente con encontrarte con gente que te dice que vive depresión, que se levanta con dificultad para bañarse e ir a trabajar y que en cuanto regresa se mete a la cama porque está en la depre, ¿ok? Y mucho de esto tiene que ver con un punto fundamental. Mm, ¿Cuál es el sentido de vida que le está dando esa persona? Cuando el sentido que le da una persona a su vida es únicamente el de conseguir los satisfactores económicos, cuando el sentido que le da la vida es únicamente educar a sus hijos,
Va a llegar el momento en el cual, perfecto, Rosy, Roxy, perfecto, ahorita si nos quieres comentar de Byung Chul Han, siéntete con toda la confianza, siéntate con toda la confianza todos ustedes de participar, de comentar, de incluso de hacer debate. Esto no va a ser para ver quién gana, no, pero va a ser para sacar algo que sea nutritivo para todos. Lo realmente valioso en la vida, tú lo sabes, se alimenta de la diversidad, de tal manera que en estos espacios no buscamos saber quién tiene la verdad absoluta, no. Buscamos escuchar la verdad de todos, porque todos tenemos un poquito o un mucho de esa verdad. Perfecto, Rosy, que te vaya bien. Muchas gracias. Bien, entonces, invertir tiempo en meditar, ir a terapia, participar en círculos comunitarios o buscar una vida con sentido no es rentable en términos económicos inmediatos. Y nuevamente el punto, la economía. Por eso, estas actividades quedan relegadas, vistas como lujos, rarezas o pérdidas de tiempo. Bien, cuando, insisto, el sentido que le da una vida, si una persona tiene un sentido de vida con un propósito superior, cuando ese propósito no es únicamente incrementar su cuenta bancaria, cuando ese propósito de vida no es únicamente tener unas vacaciones en un lugar más lujoso, sino cuando ese sentido de vida tiene que ver con apoyar a aquellos menos favorecidos en la vida, cuando tiene que ver con hacerte solidario con tus vecinos, con tus próximos, con tus prójimos, entonces el sentido de vida va a ser muy diferente. Y, y en este sentido no estoy hablando de una cuestión religiosa, no, no. Simplemente ya hay muchos estudios que muestran que es muy importante que la persona tenga, que dentro de su sentido de vida tenga contemplado a aquellos que están a su alrededor, no solo sus hijos y su esposa, no solo sus tíos, sus abuelos, sus padres, no, alguien que va más allá de ese círculo familiar. Bien, sin embargo, este abandono del mundo interior tiene consecuencias a nivel individual, ansiedad, depresión, vacío existencial, agotamiento, adicción a estímulos externos. Fíjense que ayer estaba viendo un podcast, me parece que de un podcast que se llama Diario de un CEO, de un CEO, muy interesante, invita a gente muy interesante y bueno, vamos a finalizar la llamada en 15 minutos. Esto lo vamos a arreglar para que tengamos videollamadas de más de una hora, que sean 2 horas, sin interrupción. Si no te preocupes, Marco, estamos empezando nuevamente estamos en la segunda temporada. Y bien, ahora una crisis de proporciones y sentido. El problema no es trabajar, eso lo entendemos claramente. Tampoco es consumir, ¿no? O entretenerse, tampoco. El problema es la proporción. Si entre el 95% y el 99% de nuestros esfuerzos se orientan hacia lo externo y solo un 1% a lo interno, a lo profundo, a lo duradero, a lo esencial, a lo que realmente te hace humano, entonces nuestra vida se vuelve superficial, frágil y descentrada. Y en ese punto es donde les digo que también ya tiene que ver contigo y conmigo en forma directa, porque esto de vivir de volvernos frágiles es algo de prestar atención, no, porque ustedes saben que la vida no se caracteriza por ofrecer continua comodidad, ni tampoco te evita en forma permanente las dificultades y las adversidades, ¿no? La vida te ofrece con cierto de tiempo en tiempo retos, dificultades,
Y de hecho, te queda claro a mí y a ti y a mí que el dolor y la adversidad no son anomalías del camino, no, son parte inherente de la experiencia humana. Entonces, si este estilo de vida de pronto nos vuelve frágiles, quiere decir que cuando llega alguna circunstancia fuerte, difícil, característica de la vida misma, entonces podemos tener dificultades, podemos fracturarnos en esos momentos internamente. Bien, todavía no entramos a la solución, ni siquiera hemos llegado todavía al origen de estos síntomas. Y bien, las tradiciones de sabiduría desde el taoísmo hasta el misticismo cristiano o la filosofía estoica siempre han insistido en el equilibrio, cultivar tanto el hacer como el ser, tanto la acción como la contemplación. De hecho, en el Tao Te Ching dice, demasiado ruido, demasiada luz, demasiados colores ciegan y ensordecen. El sabio busca el equilibrio, no el exceso. Bien, entonces, hacia una cultura del cuidado y la profundidad. Bien, me salto esto para irnos con, ya empezar con los síntomas. Ajá. Miren, todavía algo importante. De esto de los síntomas, todavía. Miren, hay un libro muy interesante, Punto Crucial de Friedrich Capra, donde ya sé que será oh, de los 70, 60 apareció este libro, tiene ya unos 50, 60 o más años este libro, y ya anunciaba, ya empezaba a percibir este señor los síntomas que están afectando nuestra cultura. O sea, estos de los síntomas no son recientes, esto ya tiene tiempo. Y autores como Frido Capra, Arnold Toynbee y otros autores empezaron, Martin y Ferguson. Hay un libro magnífico que les recomiendo, ¿cómo se llama? De la conspiración del Aquarius. Muy bueno, un libro enciclopédico, hermoso ese libro, que te habla de muchas cosas de nuestra cultura. Y en todo eso ya se hablaba de que había algo que estaba reflejando que nuestra cultura necesita un cambio. ¿Ok? Hoy, al comienzo de la penúltima década de nuestro siglo, nos hallamos en un estado de profunda crisis mundial. Se trata de una crisis compleja y multidimensional que afecta a todos los aspectos de nuestras vidas: la salud y el sustento, la calidad del medio ambiente y la relación con nuestros semejantes, la economía, la política y la tecnología. La crisis tiene dimensiones políticas, intelectuales, morales y espirituales. Y bien, en este caso, lo político no lo vamos a tratar. O lo intelectual, pues, está inmerso en esto. Vamos a enfocarnos básicamente a las raíces, ¿ok? Y nos continúa planteando Friedrich Capra. La amplitud y la urgencia de la situación no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Por primera vez, el hombre ha de enfrentarse a la posibilidad amenazadora y real de extinguirse de la faz de la tierra junto con la vida vegetal y la animal. Y eso, pues, está en nuestra actualidad. Lo planteaba este señor Fritjof hace 50, 60 años, pero tiene tanta actualidad en este momento que continuamente estamos escuchando. Vemos cómo la guerra de Ucrania y de Rusia, no voy a hablar de quién es el bueno, quién es el malo, no. Me reservo mis perspectivas, simplemente menciono que están en guerra. Pero de ahí la OTAN, toda la Unión Europea se ha puesto a temblar, y gente como Macron, del presidente de Francia, está insistiendo. Merz, ahorita el que acaba de subir al poder en Alemania, insisten y dicen, ¿saben qué? Es sumamente importante que nos volvamos a armar, que tengamos armamento de la última, de lo más moderno, con la última tecnología.
y tenemos que hacer gastos impresionantes. Cuando von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, lo plantea, pues varios países pues, se echan para atrás y dicen, no, es que sabes que el gasto que están pidiendo para armamento es tremendo, ¿no? O sea, va a provocar crisis económicas en mi país y muchos países, Italia entre ellos, España me parece también, están haciendo como que dando pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque se ve que una guerra de magnitud amplia podría suceder. Dios no lo quiera, esperemos que no. Esperemos que la humanidad vayamos adquiriendo el estado suficiente de conciencia para evitar situaciones dolorosas como humanidad. Y bien, pero sin embargo, esto que planteaba Friedrich Capra está todavía latente. Hemos almacenado decenas de miles de armas nucleares, suficientes para destruir el mundo entero, no una vez, eso es lo impresionante, no una vez, o sea, tenemos tanta cantidad de armas nucleares que con esa podríamos darle la torre al planeta muchas, muchas veces. Y la carrera armamentista continúa sin reducir su velocidad. Se detuvo un tanto de allá para acá, pero otra vez está arrancando. El costo de esta locura nuclear colectiva es asombroso. En 1978, antes de la última subida de precios, el gasto mundial en armas era aproximadamente de unos 425 mil millones de dólares. Más de 1.000 millones de dólares por día. Insisto, 1.000 millones de dólares por día, impresionante. Mientras tanto, y eso es lo doloroso, cada año mueren de hambre más de 15 millones de personas, niños en su mayoría. Otros 500 millones padecen enfermedades causadas por la desnutrición. Y es ahí donde entonces estos síntomas empiezan a ser bastante, nos dice algo que les tenemos que prestar atención. Ahorita nada menos en la franja de Gaza, con todo el conflicto de Israel con Gaza, con Palestina, pues está habiendo muchos niños que no tienen acceso a la comida. Bueno, impresionante. En Ucrania no se diga. Y no es el único lugar. Hay varias partes donde hay guerras. Pero bien, antes de entrar con eso de que se ha cargado hacia el yang, que se ha reducido el yin, veamos un poco de dónde surgen estos conceptos. Estos conceptos surgen del taoísmo, o a veces se llama daoísmo, y es una antigua filosofía. Voy a insistir en ese punto. Ahorita en tradiciones de sabiduría los sábados, estamos viendo aspectos del budismo, y les comentaba que habla de cuestiones éticas, que a veces llegamos a pensar que son cuestiones religiosas. No, el budismo no es una religión, es simplemente una tecnología para conocer tu mente a profundidad, para lograr un cambio profundo dentro de ti. Y eso es lo realmente valioso. De hecho, esta no religión es que ya se ha hecho una serie de investigaciones con nuestra incipiente ciencia de la neurociencia, que muestra que las técnicas que se utilizan en el budismo son herramientas bastante útiles a nivel neurológico. Y bien, y así como lo planteaba en tradiciones habilidades que están invitados los presentes para participar, voy a sacar, este, si tienen por ahí, están en el chat de GFU Línea Solar, ahí voy a sacar el link para que se puedan unir. Es totalmente gratuito, es todos los sábados de 8 de la mañana a 9 y cuarto. Tratamos de crear un contenido significativo. Y de 8 y cuarto, de 9 y cuarto a 9 y media, un amigo, Jair Vivanco, da una meditación muy interesante, no la clásica al quedar tu mente en silencio, no. Es algo muy interesante, más bien es una meditación guiada. ¿Ok? Están invitados. Y entonces, miren, y entonces al igual que el budismo no es una religión, tampoco el taoísmo es una filosofía. Y es una filosofía muy interesante porque trata de que haya una consonancia profunda con la naturaleza. De hecho, cuando tú empiezas a leer
libros de taoísmo, en cuando recurres a la fuente principal, el Tao Te Ching de Lao Tse, encuentras muchas referencias a la naturaleza. Por ejemplo, un concepto que se maneja muy frecuentemente en el taoísmo es de que un hombre, sobre todo aquel hombre que aspira a ser un hombre sabio, es importante que sea como el agua, que nutre a todos, que no se opone a nada y que fluye, continuamente fluye. Y eso va a ser mucho de la característica del taoísmo, el aprender a fluir. Y nos dice esta filosofía que hay dos aspectos polares, se les llama porque están en los polos. Vamos, tienes un péndulo, lo tomas la bolita, la llevas al extremo derecho, la sueltas, inevitablemente va a viajar esa bolita del péndulo al extremo contrario, alcanzar un punto máximo, y de ahí va a recorrer el camino inverso hasta regresar a su origen. Bien, estos dos extremos se le conoce uno como el yang y otro como el yin, pero los sabios del taoísmo se dieron cuenta que no solo el péndulo tiene aspectos duales, polares, extremos, sino que todo en la vida tiene un aspecto dual. Tú lo puedes comprobar. Arriba abajo, adentro afuera, caliente frío, inteligente, tonto, saludable, comida saludable, comida chatarra, salud, enfermedad, luminoso, oscuridad, todo en la vida obedece a esos dos aspectos duales. ¿Y bien? Entonces, pero también se dan cuenta que dentro de esta dualidad hay una forma de vivir sin que caigas en los extremos. Y este aprender a vivir sin caer en los extremos va a ser recurrente en muchas tradiciones. Para aquellos que están inmersos o conocen algo de Kabbalah, vas a escuchar que es importante no doblar en extremo largo. Se te recomienda que no te cargues a un lado, que es el Geburah o el juicio, la disciplina severa. Ese es un lado del árbol. Y el otro lado del árbol es la compasión, la conmiseración, la empatía. Los sabios de la Kabbalah te dicen, ¿sabes qué? Cargarte hacia la misericordia es tan peligroso como cargarte a lo que es el juicio excesivo. Entonces, encuentra un camino central. Si tú vas con el budismo te va a plantear de manera similar. De hecho, hay una leyenda que dice que el maestro Buda, en una ocasión, que todavía no estaba iluminado, no era Buda, sino simplemente Siddhartha, estaba meditando en una cueva, está en silencio, y escucha de pronto la risa y las voces, las risas de un niño y las voces de un anciano. Y en cierto momento escucha que la voz del anciano le dice al niño, mira, para que tú puedas hacer tocar con mucha belleza la cítara, una especie de guitarra de Oriente, es importante que las cuerdas las tenses, pero aquí el secreto, si tú no tensas suficientemente la cuerda va a estar blandengue y no va a sonar. Por el contrario, si tú aprietas demasiado la cuerda, la vas a reventar. De ahí que entonces, le decía el anciano a este pequeño niño, lo importante es que sigas un punto intermedio. Dice la leyenda que de ahí surgió el entendimiento del Buda, de Siddhartha Gautama,
Y en ese momento comprendió y dijo, es que todo en la vida es exactamente lo mismo. No podemos tensar porque se revienta. No podemos no tensar porque no va a producir sonido. Y de ahí que entonces el maestro Buda propone el camino del justo medio. Y esto es tan aplicable a tu relación de pareja como tu relación con tu jefe o con tus empleados. Es tan importante en la cantidad de dinero que quieres conseguir como en el mínimo y el máximo. De tal manera que entonces, les digo esto, hay puntos de coincidencia y como herederos de esta vasta colección de tradiciones de sabiduría de Oriente y actuales, porque está surgiendo mucha sabiduría a través de investigaciones científicas, tenemos la posibilidad de enriquecer con estas herencias culturales, enriquecer nuestra propia vida. ¿Ok? Y entonces el taoísmo se da cuenta que hay polos extremos. A un polo le llama yin y al otro polo le llama yang. Y entiende que hay algo profundo en la vida, algo que no se puede ver, pero que cuando una persona logra equilibrar armónicamente el aspecto del yin con el aspecto del yang, vive de una manera armoniosa, de crecimiento psicológico, de paz y armonía interna. Y en ese punto es por eso que acudimos al taoísmo. Bien, bien. Lo que les decía, el taoísmo no es una religión con dogmas estrictos, sino una forma de entender la vida. Y al último les voy a presentar un concepto que dice que realmente el taoísmo es una forma de ser, no es una forma siquiera de entender, de cuestionarte o de ver la vida, no, es una forma de ser. Es decir, que estos conceptos de equilibrio, de orden, de trascendencia, se van siendo, se van arraigando tanto en tu naturaleza que un día es parte inherente de ti mismo. Y bien, en ese momento vas a ser llamado un hombre sabio. Bien, el texto central del Tao Te Ching es, el texto central es el Tao Te Ching, el Lao Tse. Bien, principios fundamentales. El Tao, el camino, es el principio fundamental del universo, algo indefinible e invisible que da origen a todo. O sea, en esta concepción del Tao, no, del taoísmo, no se habla de un Dios, no. Se habla de algo que va más allá de cualquier dualidad. Y cuando tú hablas de ir más allá de cualquier dualidad, estás hablando de algo trascendente, porque no se puede ver. Tú puedes darte cuenta en este momento y de voltear alrededor de ti y decir, bueno, mi habitación está iluminada o le falta iluminación, está oscura. Puedes verte en un espejo y decir, caramba, tengo que hacer un poquito de ejercicio porque estoy subiendo de peso. No quiero estar gordito, quiero estar flaco. No, en equilibrio. Lo puedes ver. O puedes tocar una plancha con mucho cuidado y darte cuenta si está fría todavía o si ya está caliente. Es decir, estamos hablando de los aspectos duales de la vida y en el caso de algunas cosas lo puedes ver, en el caso de la plancha lo puedes sentir, pero se percibe, tus sentidos te permiten percibir lo dual del universo. El Tao, al ir más allá de los aspectos duales, no se puede percibir, al menos no con palabras, no se puede describir con palabras. Bien, y esto va a ser de los aspectos, el aspecto tal vez más importante que vemos este día. Hay una forma, hay algo fundamental dentro del taoísmo que se llama el Wu Wei, y esto se traduce generalmente como la no acción o la no acción forzada. Y es algo que el taoísmo plantea. Y esto dice,
Lao Tse, el sabio, debe actuar sin acción. Y esto, cuando tú lo escuchas por primera vez, parece un sinsentido. No, no es un sinsentido. Esencialmente te está diciendo que cuando tú haces algo, tienes que hacer como aquella agua que mencionamos. El sabio, dice el taoísta, el sabio para ser sabio debe fluir como el agua. Nutre a todo mundo, sin excepción, no choca contra nada y siempre está en movimiento. Y entonces el Wu Wei va a hacer eso, actuar, pero sin forzar las cosas. Permitir que las cosas sigan su curso natural. Ahorita vamos a ver más de esto y algunos ejemplos que espero que les sean útiles. Un tercer punto importante del taoísmo es acerca de la naturaleza. El taoísta considera que la naturaleza es su maestra. El taoísta dice, la naturaleza no se esfuerza, no se apura, y sin embargo, todo lo logra. Tú puedes observar una flor y sabes que por más agua que le pongas, no va a crecer más rápido. Si la mantienes al oscuro, definitivamente pues no va a crecer. Pero si la mantienes cerca de la luz del sol, va a crecer. Pero por más que la pongas todo el día en el sol, no va a crecer más rápido. Y entonces el taoísta entiende que la vida en forma natural tiene un ritmo, una velocidad. Y entender y adaptarse a esa velocidad va a ser fundamental para aquel que quiera vivir con armonía. Vivir según el Tao es observar la naturaleza y aprender de su sabiduría, la suavidad del agua, el crecimiento de las plantas, los ciclos de la luna y el sol. Todo tiene un ritmo. Decimos aquí una sola frase que se ha extendido mucho en nuestra cultura y lo encuentras continuamente en pequeños flyers, memes. Los tiempos de Dios son sabios. De alguna manera es esta expresión, o sea, tiene un ritmo. Y entender ese ritmo te va a evitar dolores y va a evitar que tú le causes dolores a los demás. Bien, el yin y el yang es el cuarto punto importante dentro del taoísmo y nos dice que son dos fuerzas complementarias, no opuestas, y eso es muy, muy importante. No son opuestas. El maestro Carlos lo he escuchado varias veces cuando quiere armonizar entre dos personas que tienen perspectivas diferentes de la vida y pregunta de una manera muy simple. A ver, díganme ustedes, ¿qué pierna es más importante? ¿La izquierda o la derecha? Obviamente que le contestamos al maestro Carlos, pues las dos, maestro. Y entonces hace un gesto de que ahí está la solución. De tal manera que entonces exactamente eso. El yin y el yang no se oponen, simplemente se complementan. Y dentro de esto pasamos a ver algunos aspectos del yin. Les traigo más, pero por brevedad del tiempo, para que nos alcance a ver todo, no voy a entrar en tanto detalle. Y bien, el yin, ¿de qué se trata el yin? El yin es lo femenino, es lo oscuro, lo pasivo, lo frío, la tierra, el interior. Tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con lo holístico, con lo que abarca todo. Un aspecto yin entiende, un pensamiento yin entiende que todos los elementos son necesarios. No hay uno solo que sobre o que estorbe, no. Todos son parte de. Es decir, el pensamiento yin es muy inclusivo, incluye. El yang, por su parte, es claro, activo, masculino, calor, cielo, exterior, es competitivo, está muy enfocado a alcanzar logros.
es egocéntrico, es muy racional, le gusta mucho el conocimiento. ¿Se dan cuenta? Son formas de pensar. A veces llegamos a decir diferentes, no, complementarias. El yin también tiene que ver con la intuición, ¿ok? Bien, el equilibrio entre el yin y el yang es esencial. Uno no puede existir sin el otro. Bien, les digo, de esto hay una amplia gama que es importante conocer uh, para entender cada vez más cómo se expresa esto. Incluso esto que está pasando ahorita en Estados Unidos, que empezó en Los Ángeles, se ha extendido un tanto a otras partes de la Unión Americana, de esta protesta que está viendo por la gente inmigrante y que ha causado mucho revuelo, pues cuando lo estudias con enfoque del taoísmo, te aclara, te aclara más y te hace entender lo importante que es cambiar tu propia vida, para que tú al cambiar tu vida contagies a otros y cada vez haya más gente que esté considerando como uno de sus objetivos de vida volverse sabio, o si no sabio, al menos alcanzar un gran nivel de sabiduría. Bien, del Yin les traía, son aspectos resumidos, es mucho más amplio, pero bueno. Un quinto aspecto que valora bastante el taoísmo, que es uno de sus pilares, es la simplicidad, la humildad y el vacío. Tú lees el Tao Te Ching. Hay una versión que les recomiendo, la traducción de Héctor Bonilla. De lo que he leído del taoísmo, el Tao Te Ching, es la mejor traducción desde mi punto de vista, una traducción excelente. Y tú lo lees y va mucho con eso. La humildad, que dicho sea de paso, fíjense que cuando estás en un proceso de transformación, te vas dando cuenta que la humildad no es una virtud que quieras lograr para, para que Diosito lindo te vea bien o para hacerte de un buen karma. Definitivamente te va a ayudar. No, la humildad es básicamente, es un elemento fundamental para que tú puedas avanzar con mayor fluidez en la vida. ¿Ok? Y bien, el taoísmo valora una vida sencilla, sin ambiciones desmedidas. Y en esto, fíjense que cuando empieza a hacer paralelismo de tradiciones, eh, el último gran sabio que habló de esto fue el maestro de la Ferrier, y lo marca como un punto muy importante. El maestro de la Ferrier se da cuenta de esta riqueza, de esta enorme herencia cultural, todas estas tradiciones de sabiduría que nos pueden ser de gran utilidad. Él se da cuenta y dice, es que sabes que además hay algo importante. El yoga tiene sus técnicas y sus prácticas específicas. Las posturas de yoga, las asanas. El budismo tiene mucho la meditación y tiene técnicas extremadamente elaboradas y muy, muy especializadas para el conocimiento de la mente. Las artes marciales tienen sus prácticas especiales, el sufismo y todo. Y dice, sí, todas tienen sus técnicas diferentes, pero dentro de lo que es su esencia, hay puntos de contacto, hay puntos que hablan de lo mismo. Y él le llamó eso el paralelismo de tradiciones. Y es algo que el maestro Carlos nos insiste como discípulos de esta institución, que es importante hacerle caso a eso, utilizarlo. Y bien, y esto les comento esto ¿por qué? Porque esto de una vida sencilla no solo lo plantea el taoísmo, no. También tú, si te adentras en el yoga, no como una práctica corporal, que es muy útil, es bastante, bastante importante. Si tienes más de 40 años, así como que yo te diría, ¿sabes qué? Practica yoga, no importa dónde practiques. Con con los de la fundación, con los de la red, con los de la jefe de línea solar, con donde sea, en tu centro deportivo, practica yoga.
cuando tengas 50 o 60 años, estoy totalmente seguro que vas a dar las gracias. Pero bien, cuando entiendes que el yoga es algo mucho más importante, que es tan importante y más allá que el trabajo corporal, que el doblarte con flexibilidad y mantener tu cuerpo saludable a través de estos estiramientos, contracciones y ejercicios, cuando entiendes que es realmente una filosofía de vida, vas a encontrar que hay un punto, me parece que es aparigraha, dentro de lo que son los llamas y los niyamas, que te dice, ¿sabes qué? El yogi no acumula. Vamos, a efectos prácticos, sí es importante tener una cuenta bancaria sana y que eso te prevenga ante las diferentes situaciones de la vida. Pero hay un cierto punto, y ese lo tienes que encontrar tú, y es únicamente para ti, que tiene que decidir en qué momento detenerte de estar esforzándote por incrementar esa cuenta bancaria. Eso solo tú lo vas a encontrar. Y dentro de ese punto, el yoga te dice, el yoga no acumula riquezas. El taoísmo el Tao Te Ching en el capítulo 20 te dice específicamente, y te aclara, te dice, ¿sabes qué? Mira, mmm, si tú tomas una espada y la afilas con mucho cuidado, y todos los días haces eso, le pones aceite, la afilas por los dos lados, y le pones aceite, y el otro día haces lo mismo, ¿qué crees? Vas a hacer que un día esa espada se vuelva frágil, se vuelva débil, que se rompa con facilidad. También, ¿sabes qué? Si tú una habitación de tu casa la llenas de monedas de oro, de joyas valiosas, ¿sabes qué? No va a haber manera de que tú la puedas cuidar siempre y cuando siempre y cuando estés dispuesto a mantener tu tranquilidad. Y así te estaba diciendo, entonces, ¿sabes qué? También el exceso de colores, de sabores, todo eso va a destruirte. De tal manera que los excesos dentro del taoísmo te recomienda que te, te plantea y la vida lo va mostrando que pueden causar dolor. De tal manera que entonces la simplicidad es algo muy importante dentro de este aspecto de sabiduría. El vacío no es carencia, sino un espacio fértil para el cambio. Y entonces, de los vacíos más importantes es el que puedes lograr en tu mente. ¿Cómo se aplica en la vida? Dejar de resistirse a los cambios, ¿ok? Y eso nos cuesta. O sea, nos cuesta tremendamente. En nuestra cultura occidental tenemos una afición tremenda a apegarnos. Nos apegamos con tanta facilidad a muchas cosas. Ujú. De pronto algo nos causa placer, nos causa felicidad, nos apegamos, no queremos dejarlo ir. Y en esta vida vamos luchando por no soltar lo que nos causa placer y por alejarnos de aquello que nos puede causar dolor. Y tanto uno como el otro nos causa inquietud, nos causa desazón. Bien, entonces el taoísmo te dice, ¿sabes qué? No te resistas. La vida es cambio, continuamente es cambio. Naces y te vas a enfrentar a cambios. A esos cambios se le va a llamar crecimiento corporal, crecimiento psicológico. Eres adulto y vas a tener cambios de residencia, cambios de familiares, ya no vas a tratar únicamente, más bien vas a dejar a tus padres y vas a empezar una vida nueva. Va a haber una etapa adelante donde vas a tener que aceptar que tu cuerpo ya no tiene la misma flexibilidad ni la misma fuerza que tenía cuando tenía 20 años. Por más yoga, natación y pesas que practicas. No digo que los dejes, practícalos, no los dejes. Sin embargo, las arrugas, por más complementos nutricionales, también, si los consumes, no los dejes. Y si no tienes todavía acceso a complementos,
revisa en YouTube, hay muchísimos expertos que te hablan de los complementos adecuados a tu edad. Pero también es parte de la vida que la juventud se retira. Dejar de resistirse a los cambios, fluir, ser como el agua. ¿Cómo se aplica en la vida el taoísmo? Se aplica de otra manera también. Actuar cuando es necesario y retirarse cuando no. Hay una frase muy común ya, que es hermosa, que dice: Señor, Dios mío, dame fuerzas para enfrentar aquello que tengo que cambiar. Y dame paciencia interior para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Y por sobre todo, dame inteligencia para distinguir una de otra. Y esto tiene un paralelismo extraordinario con el taoísmo, en el sentido de fluir, actuar cuando es necesario, escuchar más, hablar menos, no competir innecesariamente. El eso de la competencia es importante, es parte de nuestra cultura occidental. Esto no aclaré bastante con nuestra cultura. Sabían mucho de nuestra cultura, vimos los síntomas, vimos con cierta amplitud muchos de estos síntomas de nuestra cultura. Sin embargo, tal vez no detallé mucho acerca del yang. O sea, el origen de estos síntomas que estamos viviendo con nuestra cultura es el yang. ¿Pero por qué el yang? El yang porque el yang es competitivo, es egocéntrico, está volcado hacia los logros y hacia afuera, es acumulativo. Y si van viendo, nuestra cultura tiene estas características, tiene mucho que ver con la competencia. O sea, los niños los vamos educando en las primarias. Lástima que ahorita se fue Rosy, que estaba aquí, porque es maestra de primaria. No podría declarar con más detalle. Gracias, Rosy. Tanteo, a ver, platícanos, Rosy. ¿Cómo ves? Desde chiquitos se les enseña a competir a los niños en las primarias, ¿verdad? Pues el modelo actual, no. Bueno, depende también de las escuelas, pero También. en el formato de la nueva escuela mexicana, lo que se les está apuntalando mucho es el trabajo en equipo, el saber ponerse de acuerdo, el escuchar. La verdad sí está muy enfocada a generar un trabajo colectivo y cooperativo. Pues este modelo ya tiene desde antes de que se hiciera la última reforma, ese último modelo educativo, desde antes se trabaja mucho en que sean respetuosos, en que se acepten, en que trabajen en grupo, etcétera. Pero hay escuelas particulares que sí se enfocan mucho en la competencia, en quién es el primer lugar, en quién desarrolla más habilidades. Depende Sí. de las escuelas. Sí, te lo digo porque nada menos antier. Bueno, qué rico y qué interesante, Rosy, muchas gracias por tu participación, porque entonces eso quiere decir que ya se está dando un cambio, finalmente la era de los acuerdos, aun cuando llevamos un solo grado, 72 años, ya se empieza a ver cambios interesantes. Sin embargo, falta todavía, y les digo porque finalmente este sábado le decía a la profesora que le da clase a mi niño, que si le podía dar clase porque andaba atrasado. Y me decía que no, que no podía porque iba a una competencia, no sé en qué otra escuela. Ya el lunes me conecté a lo que es el Facebook, en el homenaje al bandera, y bueno, estaban felices porque habían obtenido el tercer lugar y que en esto, en Spelling Bee el tercero y el segundo en tal. Y bueno, entonces sí es todavía muy de nuestra cultura la competencia. Y entonces, bueno, en este sentido es importante recordar que tanto como el budismo como el taoísmo, la propuesta no es cargarte a un lado, ni al lado izquierdo ni al lado derecho, sino encontrar un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio va a ser exclusivamente aplicable a ti.
a tu naturaleza, a tu forma de ver la vida, a tus condiciones de vida. Y entonces, el yang es útil, es importante, la competencia es útil. Sin embargo, es muy importante darse cuenta en qué punto es necesario detenerse, ¿ok? En qué punto es no solo detenerse, sino aplicar el otro aspecto, el yin, lo solidario que nos habla Rossi, esto de entender que no se llega lejos solo. Se llega rápido, pero no se llega lejos. Bien, entonces encontrar la paz en lo simple es otro aspecto del taoísmo. Y bien, las obras principales son estas. Eh, y una metáfora taoísta que les había comentado anteriormente, el sabio es como el agua. El agua beneficia a todos y no compite con nadie. Se adapta a cualquier forma y fluye hacia abajo, hacia los lugares que otros evitan. Por eso cerca al Tao. Bien, y bien. Características, miren, sí está aquí. Características de la yanguinización en Occidente. Estamos muy enfocados en la acción y la productividad. Se valora más el hacer que el ser. El descanso es visto como pereza y el ocio como pérdida de tiempo. Y miren, esto es muy, muy interesante porque es característico. De hecho, en Estados Unidos, sobre todo en las startups, las empresas emergentes, está surgiendo una forma de entender en las tecnológicas, sobre todo, en las empresas tecnológicas, de que tienen que darle bastante a la empresa, tanto así que muchas empresas en las oficinas adecuan un cierto espacio para que los empleados no se vayan a su casa a dormir, sino que se quedan a dormir en la empresa para que no pierdan tiempo en transporte. Bien, hace poco estaba viendo un video que estaba, un podcast de España, donde estaban entrevistando a Antonio Liu. Él escribió un libro que se llama Yuchudo, que habla mucho de la sabiduría de Oriente. Y la entrevistadora le decía, bueno, es que yo veo que los chinos, porque este Antonio Liu es español, pero es de orígenes chinos, tú lo ves y es todo un chino, sus rasgos así lo manifiestan. Dice, pero yo veo que los chinos llegan a un lugar, a una ciudad y tienen éxito. Les, ¿Cómo es que lo logran? Dice, bueno, es que mira, tenemos una forma de ver la vida. Mm, y tenemos una metodología. La metodología es el 9996. Y le dice la entrevistadora, ¿y de qué se trata ese 996? Bien, empezamos a trabajar a las 9 de la mañana y dejamos de trabajar a las 9 de la noche. Esto lo hacemos 6 días a la semana. Y bien, esto es algo que se está viendo, se está volviendo más común en nuestra cultura. De hecho, en la mañana estaba viendo un video de George Wells, una, una compañía de periodismo de Alemania, descentralizada de gobierno. O sea, es muy confiable me gusta mucho esa cadena noticiosa. Y en la mañana justamente estaba viendo un video en el cual Alemania están buscando tener cada vez menos horas de descanso. Y entrevistaban a un empresario que tiene cuestiones de tecnología para el cuidado de empresas y casas, tiene 40 trabajadores, y decía, sí, es cierto, lo que pasa es que Alemania desde hace tiempo ya no es el líder. Ha perdido su liderazgo en muchos aspectos de la empresa, de las fábricas. Y entonces es importante ver cómo quitar días de asueto o incluirlos en los fines de semana. Y entonces están viendo cómo hacer que las personas, su tiempo de jubilación sea después del tiempo establecido actualmente. Entonces les digo, es una
característica de nuestro mundo occidental. Y bien, ese énfasis en la productividad, en la competencia. Y bien, y aquí vemos el aspecto yang que es activo, dinámico, sí. Y la falta de yin es la contemplación, la pausa, la integridad. Son cuestiones que, como les decía, filósofos como contemporáneos como Byung-Chul Han y otros están insistiendo. Es muy importante que la persona tenga tiempos de ocio, tiempos que pueda dedicar para voltearse a sí mismo, tiempos para que se vaya a hacer un retiro de meditación, si es lo que necesita, tiempos para que se retire en su casa a meditar, tiempos para que se pueda dedicar a una lectura que no tenga que ver con la productividad del día siguiente, sino que tenga que ver con cuestiones profundas, con cuestiones que le den una luz profunda a su alma, un entendimiento de sí mismo más profunda. Pero bueno, bien, otra característica es el racionalismo extremo. En nuestra cultura hay un predominio de la lógica, de la objetividad y la razón por encima de la intuición, la emoción o la sabiduría interior. Hay una desconfianza hacia el conocimiento no verbal o simbólico, ¿sí? Y aquí el aspecto ya, este es el aspecto de la mente analítica. ¿Qué nos está faltando como cultura? Intuición, sabiduría del cuerpo. Y en esto, tanto Rossi, que tiene su cámara abierta, como Marco, que está actuando este día como moderador, uh, se dedica mucho dentro de sus terapias, dentro de su trabajo de crecimiento, al trabajo corporal, ese contacto que a veces nos dicen algunos conocedores de esto, que somos totalmente desconocidos de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y bien, otro aspecto que es muy yang es la competencia y el dominio. ¿Sí? Nuestra sociedad está basada en el éxito, la jerarquía y la comparación. ¿Sí? De hecho, hay un libro que les recomiendo, está excelente, de Michael Sandel, un filósofo contemporáneo, y se llama El mito de la meritocracia, que habla mucho de eso, de que en nuestra cultura le echamos la culpa al mérito y hemos hecho una cultura de la meritocracia cuando realmente no es del todo cierto eso, y, y crea condiciones no adecuadas internas, ¿ok? Y bien, uh, esto de la competencia de dominio crea mentalidades de ganadores y perdedores. Y incluso ustedes saben que en Estados Unidos hay mucho el concepto de loser, o sea, es un perdedor, ¿no? O sea, como una ofensa fuerte o grave. Relaciones utilitarias, o sea, es parte de este aspecto yang, que las relaciones muchas veces que vamos teniendo con mucha gente se vuelven relaciones utilitarias, que ya no son de cooperación, de encuentro, sino son de uso y abuso. Bien, y aquí el aspecto yang es parte de eso, el dominio y la expansión. Yang va hacia afuera, tiende a ir hacia afuera, hacia externalizar, de tal manera que entonces, cuando alguien va hacia afuera, va a tener que buscar nuevas fronteras y la expansión. Y muchas de las culturas dominantes en nuestro mundo occidental se les ha acusado con mucha certeza de que son expansionistas, son colonizadoras. Y bien, y aquí el yin que nos está faltando es cuidado mutuo, cooperación. Y en este aspecto puse los dos aspectos de un síntoma, porque les digo, esto es parte de ese cambio que necesitamos hacer, de ese cambio, o sea, este cambio que esperamos que se dé en nuestra sociedad, de acuerdo con la perspectiva de la GFU, no se da
por decreto. No podemos esperar que un día un gobierno diga, ¿saben qué? A partir de hoy, nuestra cultura va a ser de equilibrio del yang y del yin. No, lo que entendemos en la GFU es que ese cambio que tanto tú como yo esperamos de nuestra cultura, tiene que darse a partir de todos y cada uno de los presentes. De tal manera que todos y cada uno de los presentes podamos contagiar nuestra cultura a otros. Y bien, parte de los síntomas del yang en nuestra cultura es la expansión constante y de explotación. Un modelo económico basado en el crecimiento ilimitado y la conquista de recursos. De la sobreexplotación de la naturaleza hacia una visión integradora del ecosistema. Y es increíble. O sea, yo me acuerdo que esto del calentamiento global, lo escuché que será hace unos 30 años por primera vez. Y de ahí para acá, cada vez es más fuerte las voces. Desafortunadamente, creo que sigue causando el mismo efecto en la sociedad. Muy pequeño, muy pequeño. Vemos tan solo la basura, que sería bastante útil que cada hogar separe lo no reciclable y de lo reciclable. Pues no, no hacemos eso. Y a veces la culpa es parte del sistema, le echamos la culpa al sistema, ¿no? Es que ¿para qué hago eso si el señor de la basura llega y todo lo revuelve? Bueno, desafortunadamente es parte de esta explotación que le hacemos a la naturaleza y, y que es importante hacer un cambio. Insisto, no es una cuestión de religión o no es una cuestión de darse golpes de pecho, no. Simplemente es algo para que estemos conscientes y dentro de la medida de cambio de cada persona ir haciendo una transformación. Bien, la hipervaloración de lo masculino. Lo masculino, la agresividad, la fuerza, la lógica, se considera superior. Lo femenino, la receptividad, sensibilidad, cuidado, es subvalorado o invisibilizado. Y dentro de esto, estamos en una cultura yang y las profesiones bien pagadas son las profesiones yang. Las profesiones yin no lo son tanto. Aquellos que se dedican al cuidado de nuestros hijos y la educación de nuestros hijos no tienen tan sueldos tan importantes como las profesiones yang, porque la educación es una profesión yin. El cuidado de los ancianos tampoco. Tienen éxito las empresas, pero los trabajadores yin, que son aquellos que son empáticos, que son de cuidado de los demás, no tienen los sueldos bien pagados. ¿Por qué? Pues una cultura yang. ¿Bueno o malo? No. O sea, simplemente aquí no es cuestión de ver quién tiene la culpa, quién es el malo, quién es el bueno, no. Simplemente es tomar conciencia y ver en qué medida yo puedo cambiar algo. Y bien, parte del aspecto yang es el ritmo acelerado y la falta de descanso. Lo comentaba de dos casos, uno de esta noticia reciente, de los niños en Corea del Sur, que para que sean competitivos y tengan acceso a mejores escuelas, pues desde chiquitos los llevan a academias adicionales, a colegios adicionales al de la mañana. Y bien, eso era un ejemplo. Otro ejemplo, lo que comentaba, que está habiendo una, una, un impulso a que cada vez trabaje más la gente. Y bien, fragmentación del conocimiento es otro aspecto de nuestra cultura yang. Y dentro de esto hay un enfoque excesivo en especialización y análisis. Hay una pérdida de visión holística integrada del ser humano y la realidad. Y bien, vemos muchas ciencias que están dispersas
muchas ciencias que hablan del ser humano, la neurociencia, la psicología, la biología, la anatomía, y están siendo, dicen los especialistas, que bueno, sí, todas ellas hablan, pero no hay una capacidad integradora de todo esto. Y bien, llega un tanto las consecuencias del desequilibrio. Y esto ya es a nivel personal. Y esta cultura del yang genera una cultura agotadora, agotada, agresiva, competitiva y desconectada de su interioridad. En el plano individual puede llevar a burnout, o sea, es un término, creo que acuñado últimamente, que habla de cuando una persona llega a excesos de trabajo, eso se le está dando mucho en Japón, por ejemplo, y llega un momento en el cual truena, así, o sea, tiene etapas muy difíciles de agotamiento por este excesivo trabajo, la ansiedad, la depresión, que esto les digo, muchos estudiosos plantean que se está volviendo una epidemia, una pandemia. Parte de estas consecuencias del desequilibrio está la sensación de vacío, o sea, gente que alcanza un éxito exterior importante, que llega a ser el director de la empresa, que llega a ganar un sueldo extraordinario, que llega a tener vacaciones en los lugares más lujosos, pero que sin embargo, pese a todo eso, siente un vacío bastante profundo, un vacío que se da cuenta que no encuentra cómo llenar. Bien, hay una cantidad de... ¿no? Ya falta poco, entonces miren, pero esencialmente ya he cubierto todo lo esencial de lo que quería presentar. Miren, ya no avanzo con esto, impactos negativos de una persona yanguizada, me quedo con esto que queda en esta diapositiva, porque son aspectos que está viviendo cada vez más gente. Bien, no sé si hay algún comentario, pregunta. Yo me reservo para la próxima vez hablar sobre el armamentismo en el mundo, sobre todo de Europa, con líderes bélicos como... Sí, maestro Ricardo, sí. Comentamos de pasadito un poquito eso, la tendencia que está teniendo líderes europeos, como Emmanuel Macron, como el nuevo ministro de Alemania, Merz, y muchos otros que están buscando un rearme armamentista, y algo bastante peligroso, pero bueno, es parte de esta cultura yang. Sí, más comentarios, preguntas. Sí, es impresionante en los Estados Unidos porque siempre las noticias económicas contemporáneas es donde hay una gran cantidad de hombres, gente que no tiene techo, que no tiene casa, el costo de alquilar una vivienda se está volviendo exorbitante, donde la gente Comentaba que para la próxima vez hablaremos del armamentismo en el mundo que se está generando en estos días y con competitividad y con presión para poder dedicar más dinero a a la construcción de armas que a la salud y a la seguridad y a la educación. Así es que ese es este riesgo para colapsar el mundo por la belicosidad que es producto de generalización. Gracias. Gracias y maestro a Ricardo, eso. muchas gracias por su recomendación. Vamos, dentro de esta nueva temporada de Centro de Estudios, vamos a buscar un punto por ahí para empezar a hablar de temas. Marcos, se me hace que ya estamos en tiempo. Más bien, el Marcos, si eres tan amable de cerrar los trabajos, el estudio.